Bueno, pues ya estamos comenzando con esta siguiente mesa en el Foro Corea. Esta es una mesa cultural, una mesa relacionada justamente ya con la mesa anterior que habíamos tenido sobre los jóvenes creadores de contenido. Y pues el día de hoy nos toca tener a un gran expositor, a ya también un colaborador de CEMEC entrañable porque ha estado en otros eventos con nosotros. Y pues hoy va a estar con nosotros Michael Binskin exponiéndonos su trabajo fotográfico. Y antes de cederle la palabra, pues les recomendamos que pueden enviarnos sus preguntas, comentarios por redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook y también pueden enviarnos sus comentarios vía el chat de Zoom. Y bueno, voy a pasar a presentar a Michael. Michael Vince Kim es un fotógrafo coreano-argentino radicado en Edimburgo, Escocia. Su trabajo, arraigado en la elusividad de la memoria y la identidad frente al desplazamiento, según se describe en su sitio web, ha sido seleccionado para el premio Magnum 30 Under 30, la beca de posgrado de la Royal Photographic Society y el premio Magnum Graduate Photographers. Y bueno, en 2017 recibió el primer premio en la categoría People's Stories The World Press Photo Contest, que fue seleccionado para participar en la Job Stewart Masterclass en Ámsterdam. El trabajo de Michael ha sido exhibido internacionalmente y presentado en National Geographic, The Guardian y Le Monde, entre otros. Entre sus trabajos destacan Eineken, que busca representar a los descendientes coreanos en Yucatán y Cuba, así como Far from Distant Shores, que tiene el mismo objetivo, pero con las comunidades de descendientes coreanas en Asia Central, específicamente en Kazajistán. Y bueno, Michael, estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros en esta mesa cultural del Foro Corea. Y pues vamos a escuchar tu presentación que se llama Limbos de la Identidad en la Diáspora Coreana a través de la fotografía. Entonces te cedemos la palabra. No, gracias, Dinora. Es un gusto estar otra vez participando en estas presentaciones con el CEMEC. Así que bueno, empezaré con la mía ahora. Como ya has dicho, mi trabajo, lo que realmente me interesa hacer con la fotografía es representar este sentimiento de estar en un limbo cultural, lo cual no es nada fácil en la fotografía siendo un medio visual, ¿no? Pero bueno, voy a explicar un poco lo que hago y cómo llegué a hacer lo que estoy haciendo. Empezando por el origen y el motivo de mi investigación con respecto a las comunidades coreanas en Asia Central, específicamente en Kazajistán y en Uzbekistán, y luego en México y en Cuba. Bueno, como ya has mencionado, Dinora, yo soy un coreano de segunda generación de Argentina. En realidad nací en Estados Unidos, pero viví toda mi vida en Argentina, como podrán notar por mi acento. Así que me considero más argentino que estadounidense, lo cual es otro punto interesante en el tema de identidad cultural y limbos. Y bueno, como es la historia de casi todos los coreanos que viven hoy en día en Argentina, mis padres llegaron desde Corea del Sur en los años 70, en un país donde la diversidad cultural era, no diría inexistente porque Sudamérica especialmente Argentina, es un país de inmigrantes, pero la diversidad racial es menor que otros centros culturales del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo viviendo ahora en el Reino Unido es completamente diferente, donde la diversidad cultural es algo que está más normalizado. Y bueno, siendo coreano en Argentina, uno como que siempre se enfrenta todos los días con el hecho de que uno es diferente, ¿no? Y eso fue algo que siempre me interesó explorar de alguna manera, siendo algo que, bueno, puede ser bastante alienante. Y en un principio yo estudié cinematografía en Buenos Aires y aunque en el momento no lo sabía, todos mis proyectos que había realizado como estudiante trataban el tema del limbo cultural. El otro día estaba escuchando una canción de Facundo Cabral
que me pareció que resume esto bastante bien. Y la canción se titula No soy de aquí ni soy de allá. Y bueno, siempre exploraba esto de que, bueno, uno no está en un lado y no está en otro, siempre está como en el medio, eh, lo cual implica no tener una identidad fija, es más bien como una identidad en flujo, que se va adaptando según la situación. Y bueno, por cuestiones de la vida, luego empecé la carrera de lingüística y me fue interesando más en cómo la identidad está relacionada al lenguaje y precisamente cómo la lengua es una marca esencial de la identidad. eh, y asimismo el desplazamiento de las corrientes migratorias, eh, las personas llevan la lengua consigo y mientras se van adaptando a un nuevo ambiente cultural, las lenguas también se van adaptando a un nuevo espacio lingüístico, ¿no? Es como si fuera un espejo, como un modo de expresión de algo más interno, que es la identidad cultural. Entonces, por ejemplo, esto se nota en cualquier dialecto, que es una mezcla de varias corrientes, de varios, pueden ser varias lenguas, pueden ser inventos como lo es el lunfardo, por el contexto en el que viven la gente que crea este dialecto. Y bueno, eso fue algo que siempre me interesó, cómo evolucionan los dialectos, cómo se originan y cómo luego estos dialectos reciben el estatus de lengua, ¿no? Me acuerdo de un profesor mío en la universidad decía que la única diferencia entre un dialecto y una lengua es que la lengua tiene un ejército detrás y el dialecto es algo más popular. Esto se puede ver en las lenguas romances, que fueron todos dialectos del latín y luego bueno, se fueron especializando en lo que son ahora el italiano, el francés, el español, etc. Y bueno, todo esto obviamente es relevante a mi pasado, eh, ya que con mi familia y con algunos amigos hablamos una mezcla de coreano y español, lo cual para mis amigos argentinos es bastante gracioso a veces. Pero lo más interesante mientras estudiaba lingüística fue que me enteré que había un dialecto coreano-ruso que se llama Koreomar o lengua de Koryo y que se hablaba en la diáspora coreana en los llamados estados postsoviéticos. Entonces decidí hacer mi tesis universitaria sobre el tema, yendo a Kazajistán para hacer trabajo de campo e intentar ver el estado en el que estaba el dialecto, porque según había leído, ya casi ni se hablaba, y los que lo hablaban era gente de edad mayor, y los jóvenes ya no estaban ni interesados en este dialecto, y los que aprendían el coreano de Corea del Sur. Entonces se me ocurrió, teniendo el background en cinematografía, llevar una cámara conmigo mientras hacía el trabajo de campo. Y bueno, lo que digo siempre es que las fotos resultaron más interesantes que la tesis en sí. Así que, bueno, para dar un pantallazo histórico de cómo surgió este dialecto en los estados postsoviéticos, los coreanos habían llegado al este de Rusia en la región de Vladivostok alrededor de 1860, porque se habían asentado allí, escapando de la pobreza y de otras adversidades, como por ejemplo el colonialismo japonés a principios del siglo XX, también fue uno de los eh, motivos que impulsaron la inmigración hacia el este de Rusia. Y luego, en 1937, durante lo que se llama el Gran Terror de la Unión Soviética, los coreanos fueron uno de los primeros grupos étnicos en ser deportados a Asia Central, siendo el primer país Kazajistán. Y fueron alrededor de 172.000 coreanos que fueron deportados en trenes que se usaban en realidad para mover ganado, y casi sin aviso, sin poder llevar nada, fueron en tren durante un mes, literalmente con la ropa que tenían puesta y nada más. Obviamente hubieron muchísimas muertes,
llegaron en octubre de 1937 al comienzo del invierno en un país en donde la temperatura llega a ser 20 grados bajo cero y a veces 40 grados bajo cero, según la región. Y bueno, creo que hay varias discusiones de cuántas muertes hubo en total, pero fueron miles y miles y miles. He leído cifras de 40.000. Eh, no sé realmente cuál es la cifra real porque creo que los documentos son, no, creo que no se sabe muy bien exactamente si son reales las cifras o no. Y bueno, como no tenían nada, llegaron sin material de construcción, hicieron casas de barro, hicieron agujeros en el suelo para sobrevivir el invierno, recibieron ayuda de los kazajos nativos, que les dieron comida y hogar, y así forjaron una relación, y ese fue el primer contacto de los coreanos con los kazajos. Ya habían empezado a hablar ruso, habiendo vivido ahí desde 1860. Y bueno, lo que me interesó mucho de esta comedia fue que realmente conservan la identidad coreana, y quizá algo que ayuda es que hoy en día en el pasaporte en Kazajistán muestra el grupo étnico al que pertenece uno. Entonces, los descendientes de coreanos, por ejemplo, dice coreanos, los de Kurdistán dice Kurdistán, y bueno, siempre fueron así como segregados desde estas deportaciones y mantuvieron la identidad étnica. Entonces yo intenté explorar este tema mediante la fotografía, lo cual, bueno, como dije antes, no fue una tarea muy fácil, porque es algo muy visual y creo que es algo, lo que estoy diciendo yo ahora es un poco teórico, ¿no? Así que, bueno, quizá es mejor empezar a mostrar fotos para explicar un poco a lo que he llegado. Voy a compartir la pantalla. Ahí va. ¿Se ve la foto? Sí. Ok. Bueno, esta primera foto es, se llama Bastove, este lugar. Es es un pequeño monte, es a donde llegaron los coreanos, en Kazajistán. Esto actualmente es un cementerio de coreanos kazajos, o Koryosaram, como se les dice. Y acá fue donde hicieron casas de barro y agujeros en el suelo. Todavía se conservan algunos agujeros en no muy buen estado, pero como que se ve ciertos círculos en donde me dijeron que hicieron esos agujeros para vivir. Y creo que hay como algo muy poético y triste que el hecho de que sea ahora un cementerio, ¿no? Esto que se ve aquí es un monumento que se hizo explicando la historia con una lápida, hay dos piedras, una en ruso y otra en coreano, en donde explican la historia de los Koryosaram. Esta es la entrada de la ciudad de Ushtobe, que es donde se localiza este monte que les acabo de mostrar. Y esta es la estación de Ushtobe, que es exactamente el lugar en donde los dejó el tren sin nada. Actualmente, obviamente, este es un pueblo, hay infraestructura, pero cuando llegaron ellos en 1977 era la estepa kazaja, no había nada. Era un campo donde habían llegado y los rusos le dijeron, siembren arroz. Y así, sin nada, empezaban a sembrar arroz prácticamente un desierto.
Así que bueno, estuve alrededor de 2 meses, durante 2 viajes en este pueblo Ushtobe, conociendo gente, hablando con gente de segunda generación que recuerdan haber sido deportados cuando tenían 8 años o 4 años, y tratando de fotografiar cosas que tengan que ver con la historia, pero no necesariamente cosas muy literales. Intenté mostrar algo que produzca una sensación de identidad en el público. Por ejemplo, estas señoras y estos señores son gente del ejército de Kazajistán llegando a la estación de tren en Ushtobe, luego de hacer un entrenamiento, lo cual me pareció que era relevante de una manera indirecta por la relación estrecha que tienen los coreanos y los kazajos hoy en día, de una amistad que perduró durante todas estas décadas. Y también cosas como la comida, que son para mí cosas esenciales para demarcar la identidad de uno. Por ejemplo, esta fue una cena, un almuerzo que tuve en la casa de unos descendientes de coreanos que no hablaban coreano, eh, pero sí habían estado en Corea del Norte, por ejemplo, porque como Kazajistán, siendo parte de la Unión Soviética, tenía relaciones con Corea del Norte, muchos iban y venían. Y así como que fueron manteniendo una relación de una sensación de identidad, de coreanidad, ¿no? Entonces, bueno, siempre que iba a la casa de alguien, sacaba fotos de las comidas que teníamos. Y algo muy interesante es que todavía siguen comiendo kimchi, pero lo preparan de su manera, por ejemplo, usando tomates, que en Corea no se usa, pero bueno, es igual que la lengua, ¿no? La comida se va adaptando con los ingredientes que se obtienen en ciertos lugares, así como la lengua se va adaptando y la gente va usando palabras que se usan en la lengua dominante donde se encuentran. Y bueno, también hice retratos más tradicionales de sobrevivientes de la deportación. Por ejemplo, este es Mikhail Danielevich Ten. En su momento tenía 90 años. Esta foto fue sacada en el 2014. Y él tenía 12 años cuando fue deportado de Vladivostok, el este de Rusia. Y me contó que los trenes estaban absolutamente repletos, que no había espacio ni para sentarse, porque imagínense 172.000 personas siendo llevadas en tren durante un mes entero. Y obviamente como que literalmente los empujaron adentro del tren, muchas familias fueron separadas, fueron llevadas a destinaciones separadas, miles de personas murieron de hambre, de enfermedades, de frío cuando llegaron. El árbol genealógico de Mikhail Danielevich. Y esto es de vuelta en Bastové, en el cementerio de los Coreos Aram, en donde se ve que, bueno, con el nombre adoptaron también la lengua rusa. El nombre de este señor, por ejemplo, es Jon Andrei Nikolaevich. Y bueno, así como los descendientes de coreanos en México adoptaron eh, fonéticamente la lengua española para adaptar sus nombres, los rusos también hicieron lo mismo.
También me interesó fotografiar espacios que eran como fantasmas del pasado, ¿no? Este edificio, por ejemplo, era un centro cultural en Ustobé, un centro cultural en donde se hacían varios eventos coreanos porque este pueblo empezó siendo un pueblo coreano. Y también me interesó fotografiar a los jóvenes descendientes, porque bueno, recién en la charla anterior estaban hablando de la brecha generacional, que también es un tema relevante en esta situación. Y es interesante porque, bueno, como les decía antes, los jóvenes hoy en día están interesados en la cultura coreana, pero están interesados en la cultura de Corea del Sur de hoy en día, en el K-pop, en los K-drama, y aprenden coreano de Corea del Sur, cuando en realidad sus descendientes eran del norte de Corea del Norte. Y esto es un cambio que se produjo cuando se cayó la Unión Soviética, y hasta entonces ellos se identificaban más con Corea del Norte. Luego de la caída de la Unión Soviética, Corea del Sur entró a Kazajistán y a Uzbekistán a tomar presencia, ¿no? Me interesó también, porque esta foto me interesó mucho porque se veían muchas casas, pósters con tigres, que como ya todos saben es un símbolo de Corea, y es algo que mantuvieron bastante. Esta es otra de Sushtobe. Este es otro centro cultural coreano. Y otra cosa interesante de sacar fotos de edificios que están básicamente en ruinas es que este pueblo está siendo de a poco abandonado porque todos los jóvenes se van a la capital o a las grandes ciudades a buscar trabajo, y los únicos que quedan en Ushobé son las generaciones de gente que llegó, la tercera generación. Este fue el primer colegio coreano de Ushobé. Es interesante porque podemos ver en la foto una balalaika, que es un instrumento ruso, y en la izquierda un jin, que es un instrumento del samonori, de la música coreana, y todavía siguen practicando danzas coreanas. Este es un monumento en una plaza en Ustobé que simboliza la península coreana, que es la parte más grande, y los Koreos Aram son la parte más chica. Un símbolo de la ruptura, de la separación de estas dos culturas, ¿no? O de la cultura dominante y la subcultura. Y en esta misma plaza hay una placa en donde muestran todas las personas que murieron durante la guerra. Y me llamó la atención que muchos de los nombres son coreanos. Por ejemplo, acá vemos un Kim. Y bueno, es notable porque los coreanos fueron deportados en Kazajistán y luego ellos lucharon en la guerra para Rusia, y irónicamente muchos recibieron condecoraciones.
Esta foto es interesante porque esta es una letra de una canción coreana y está escrita en coreano, pero con cirílico, con letras rusas, fonéticamente, ¿no? La canción se llama Seoul Onjekaji Seoul, que significa algo así como Seoul hasta siempre Seoul, que estas dos señoras estaban cantando. O sea que hay una especie de nostalgia por un país al que muchos nunca fueron, pero como que se aferran a esta identidad, porque no tienen otra, porque no son de Kazajistán, no son de Rusia, ellos se identifican con Corea, pero lo interesante es que es una Corea fabricada en su imaginación, ¿no? Esta abuela que ya mostré antes se llama Sungok, Sungok Tigay, que en su momento tenía 92 años, en el 2014, y fue deportada a la edad de 13 años y perdió a sus padres en el primer invierno que pasaron en Kazajistán. Y sobrevivió solo porque fue adoptada por una familia kazaja. Acá se ven unas fotos familiares donde podemos ver una pareja, un hombre Koryo-Saram y una mujer que es descendiente de rusas. Y una abuela que participó en la guerra y recibió condecoraciones. Es algo muy común hoy en día. Quizá esta es una representación más precisa de lo que es la estepa kazaja durante el invierno. Y bueno, pasamos a Uzbekistán, en donde la historia es similar, pero también muy diferente, porque los que llegaron a Uzbekistán fueron el segundo grupo y ya estaban más preparados, pero igualmente también sufrieron bastante, ¿no? Conservan el Tol, que es el primer cumpleaños de un bebé, una tradición muy importante en Corea. También, no sé cómo se dice en castellano, lo que en inglés le dicen libation, que es en Corea, cuando uno va al cementerio, suele vertir soju en la lápida y hacer una especie de, como preparar una mesa con comidas que le gustaba al ancestro de uno. Lo que hacen, acá lo hacen también, pero lo hacen con vodka. Esta es una casa de ancianos en Uzbekistán. Esta foto es muy interesante. Este hombre se llamaba Kim Pen-hwa y fue uno de los líderes de uno de los pueblos en Uzbekistán. Recibió varias condecoraciones de Stalin porque creo que habían sido uno de los mayores productores de arroz en la Unión Soviética en su momento. Y acá en coreano dice, en esta tierra encontré un hogar. Estos son campos de arroz.
que hay muchas fotos que en realidad no tienen relación directa con la cultura coreana, pero de algún modo como que producen un sentimiento, o eso es lo que creí en su momento y fueron parte del proyecto. Esto es Camino a Bastové, por ejemplo. Y siempre trato de encontrar esos signos o cosas que, que son como recuerdos de la cultura coreana. Bueno, eso fue lo que hice en Asia Central. Em, y luego no terminé el proyecto, sino que me enteré, porque me dijo mi padre, que también habían coreanos en México y en Cuba. Algo que nunca había escuchado. Me sorprendió bastante. Y bueno, decidí ir allá a hacer otro proyecto y explorar esta diáspora y ver cómo se relacionaba y cómo difería de la diáspora en Kazajistán y en Uzbekistán. Sí, como muchos en este grupo ya sabrán, probablemente mejor que yo, fueron 1033 coreanos que llegaron en Yucatán en 1905, engañados con promesas de trabajo en un lugar paradisíaco, solo para llegar en Yucatán en equineras, con contratos de mano de obra de 4 años, que firmaron sin conocimiento del español. Y el trato que recibieron fue bastante similar al de esclavos, al de la esclavitud. Y trabajaron junto a los mayas, con quienes hubo un gran mestizaje. Así que bueno, no voy a hablar mucho del tema porque creo que no vamos a quedar sin tiempo. Pero lo que me interesó también fue lo mismo. Y quizá hacerlo un poco menos literal incluso. Me centré menos en retratos y tratar de sacar más fotos que produzcan algún sentimiento de, no sé si lo llamaría deslocación o limbo cultural. Esta foto, por ejemplo, de 3 niños en la pileta. eh, Siempre me preguntan qué es lo que está ocurriendo en la foto. Y en realidad no es nada. Están jugando un juego. Tiraron una moneda en la pileta y la estaban buscando. Pero hay algo que me pareció interesante con el agua, el hecho de que hay un océano que separa Corea del Sur, la península coreana, con México. El hecho de que son dos costas muy diferentes, la de Corea y la de Yucatán. Y bueno, también el hecho que no se sabe en la foto que este es un cumpleaños, es el cumpleaños de Joaquín Portly en Mérida, de sus 90 años. Estos son los mismos chicos, en una situación completamente diferente, pero es más interesante esta foto, al menos para mí. Este es Joaquín Portly, con su gran torta. Y bueno, sí saqué un par de retratos, pero quizá un poco más escondidos, de descendientes de coreanos, y también de jóvenes no coreanos, pero esta es una clase de danza coreana en progreso. Una esquina famosa en Mérida, en donde se dice que había un bar, en donde un hombre lloraba y decía Chemulpo, 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 que era lo que se llama hoy día Incheon, el puerto de donde partieron.
y hoy día hay una placa en donde creo que explican esta historia. Y una de las cosas que hice fue ir a lugares, concentrarme más en lugares que en cosas. El puerto de Progreso, en donde llegaron, en la península de Yucatán, y tratar de sacar fotos que de algún modo estén relacionadas al tema o que me recuerden a la migración. Esta foto, por ejemplo, de Puerto de Progreso, es otra de esas que no tiene nada que ver en realidad. Esta señora no era coreana y simplemente vino y se apoyó contra el poste y me pareció una gran metáfora de la llegada de los coreanos, ¿no? Y cómo siempre nunca dejaron de recordar a Corea. O sea, que es más sobre lo que produce la foto en vez en vez de lo que muestra. Y bueno, también en Cuba, la misma historia. Jóvenes que no tienen nada que ver con la cultura coreana, pero estaban simplemente en una clase de natación y no sabía algo sobre la postura que me recordaba a la esclavitud, a la mano de obra forzada. Digo forzada porque firmaban un contrato, sí, pero sin saber español. O sea que básicamente lo mismo, ¿no? Pero de 4 años en vez de una vida entera. Y otra vez el tigre, que siempre aparece. Y estas dos hermanas son particularmente importantes en la historia porque son Olga y Adelina Lim-hee, que son una de las pocas coreanas eh, una de las pocas coreanas no mestizas. Y ellas son de una familia importante al que pertenecía Lim Chon-tek, que fue una figura que participó durante el apoyo de las diásporas coreanas al movimiento independentista en Corea. Y otra vez el agua, ¿no? Que me parece una metáfora apropiada para el tema de la identidad siendo algo que está siempre en flujo, y el abismo. Y también los animales, de alguna manera, atados, esclavizados, y la selva, a la que escaparon varios, desde tratando de escaparse de las enequineras. Me contaron que muchos trataban de escaparse 2, 3 veces, siempre los agarraban y les daban eh, me decía Joaquín Potlí, por ejemplo, que se había escapado y que habían dormido en árboles y habían visto jaguares que en su momento pensaban que eran tigres, porque, bueno, los coreanos pensaban que habían tigres, ¿no? Pero eran jaguares en realidad, creo. Quizá me equivoco. El Enequén.
otra vez Adelina y Olga Lim-hee con Primitivo, su padre. Y acá voy a mostrar un par de fotos que me parecieron interesantes de una manera un poco más literal. Este joven descendiente de coreano en Cuba tiene tatuado en el brazo el apellido Kim. Y esta familia que conocí en México, en lo que era una nequenera en su entonces, le saqué una foto, pero no me di cuenta hasta después de revelarlas que su apellido era Kim, que se puede ver en la puerta en la izquierda, lo cual me pareció bastante interesante, porque de algún modo subconsciente lo habré visto, porque no sé por qué habría sacado la foto entonces. Y esta es la foto que uso generalmente para finalizar la serie porque me recuerda un poco a lo que me cuentan y cómo me hablan de Corea, como si fuera una especie de recuerdo bastante distante, que en realidad no es un recuerdo, es como una imagen construida en la mente, ¿no? Igual muchos jóvenes han llegado a ir a Corea gracias a unos programas que tienen las embajadas, pero bueno, es todo un tema aparte, ¿no? Así que bueno, en cuanto a las fotos, eso es todo. No sé si hay tiempo o espacio para preguntas o... Bueno, muchas gracias, Michael, por esta maravillosa presentación que nos haces, ¿verdad? Porque justamente, ¿no? Nos dan cuenta de esto que tú quisiste mostrar a través de las imágenes, ¿no? Esta cierta nostalgia, esta emotividad que evoca, ¿no? Tanto los espacios como los objetos, como las personas, los rostros retratados. Y, y personalmente considero que, aunque hay fotografías que no tienen que ver directamente con las identidades coreanas en este limbo que tú describes, son muy útiles para también sumergirnos en el ambiente, en el contexto que viven, ¿no? Los descendientes coreanos, y eso nos ayuda a tener más datos, como seguramente a qué condiciones se enfrentaron específicamente quienes estaban en Kazajistán o en Uzbekistán. Me imagino, ¿no? Como el frío o la estepa y estas condiciones, ¿no? Eh, y claro, esta metáfora del agua que mencionas, ¿no? Como esta metáfora del movimiento, ¿no? De las identidades que fluyen, que constantemente se están transformando. Creo que es un trabajo bellísimo, ¿no? Y pues para no extenderme, vamos a dar espacio a algunos comentarios que se fueron poniendo aquí en el chat y también uno que nos viene de Facebook, ¿no? Nancy García dice, Kamsamnida, admiración profunda a tu obra. ¿Conoces otros proyectos artísticos contemporáneos que hablen sobre la diáspora coreana? Y también tenemos un comentario que nos llega desde Facebook que dice, con respecto a la foto donde Michael mostró una fotografía de una ofrenda en un panteón donde se vierte vodka, en México comenta, dice, lo hacemos también en el Día de Muertos, ¿no? Como un poco haciendo esta comparación con esta celebración mexicana. Eh, y también pues los invitamos a que si quieren hacer preguntas, pues este es el momento, ¿no? Tanto de Facebook como redes sociales, tenemos a Michael, podemos preguntarle o hacerle llegar algún comentario sobre su trabajo que nos acaba de presentar. Así que si gustas pasar a responder esta pregunta que tenemos en el Zoom, Michael, te cedo la palabra. Sí, hay en primer lugar un documental muy importante y muy bueno que se llama Jerónimo, dirigido por Joseph Jun. Lo recomiendo muchísimo. Es justamente sobre
Jerónimo, que era de la familia de Lim Chon-tek, así que a los que están interesados en el tema les recomiendo ver la película. Y la segunda pregunta era... Era un comentario sobre que hay algo similar cuando se realiza la ofrenda del Día de Muertos aquí en Ah, sí, México, sí, ¿no? sí, También sí. en los panteones. A mí me surgió una duda mientras estabas presentando también. Nos comentabas que los coreanos que llegaron a Kazajistán y a Vladivostok fueron deportados, perdón, a Uzbekistán fueron deportados desde Vladivostok. Pero ¿en qué contexto los coreanos llegan a Vladivostok? ¿En qué época? ¿En qué condiciones? ¿Por qué hablamos de coreanos que estaban viviendo en Vladivostok y después fueron deportados a Kazajistán? Y también, además de esta pregunta, Sergio está levantando la mano. Sergio, no sé si quisieras hacer una intervención. Ah, sí, muchas gracias, Dinora. Pues nada, yo siempre me emociono muchísimo viendo el trabajo de Michael, pero sobre todo escuchándole, porque me pasa que esta es que será la tercera vez que te escucho un poco presentar fotos. Muchísimo la atención es que siempre nos cuentas lo mismo. Y creo que eso es la potencia que tiene la foto un poco, ¿no? Que de frente lo visual nos remite a otras cosas. Entonces, nada, como hoy escucharte fue como otro contexto diferente a otras intervenciones, igual otra activa. Y justo quería preguntarte a propósito del título, que si puedas profundizar más esta onda de el limbo, un poquito esa cuestión de no sentirse ni aquí ni allá, un poquito cómo a partir de tu trabajo de campo. Y sobre todo esta onda de ir haciendo investigación con la cámara en mano, ¿no? A mí me pasó un poquito, y creo que yo era el más nervioso que las personas, ¿no? Esta onda de cuándo sacas la cámara, cuándo se puede tomar la foto, cuándo no. Si nos puedes contar también cómo fue para ti el involucrarte a través del trabajo de campo y presentarles, oye, estoy haciendo este trabajo, te puedo tomar una foto, había como timidez, ¿no? Preguntas que te hacen como, oye, ¿por qué te interesa el tema? Qué sé yo, un poco por ahí. Y pues de nada, muchas gracias y felicidades por... Bueno, en cuanto a la primera pregunta, em, los coreanos que llegaron en 1860, creo que en su momento la región era parte de China. Luego hubo un cambio geográfico de limitaciones, fronteras, y resultaron, o terminaron estando en Rusia, sin quererlo. La verdad no sé exactamente cómo ocurrió eso, porque lo leí hace muchos años, pero la deportación del 36 fue porque en ese momento Rusia estaba en conflicto con Japón y Stalin tenía miedo de que los coreanos colaborasen con Japón. Eh, y nunca se encontraban pruebas de que fuera el caso. Incluso muchos coreanos eran miembros del partido Comunista, y hay varias historias de coreanos que trabajaban para el gobierno y que de repente fueron deportados. Una de uno de los sobrevivientes de la deportación que fotografié me dijo que su tío era amigo personal de Stalin, y como favor Stalin lo deportó al país Georgia. Eh, y bueno, fue una excepción porque si hubiera sido deportado a Kazajistán, le habría pasado mucho peor, para decirlo de manera leve. Eh, y bueno, con respecto a tu pregunta, Sergio, sí, generalmente lo que me interesa a mí más sobre las fotos es hacer un tratamiento más, no sé si llamarlo surreal o algo que remita a otra cosa, en vez de hacer algo muy literal, que sea, por ejemplo, un retrato de alguien mirando la cámara y contar una historia que tiene su lugar,
es algo muy literal, es útil, pero lo que me interesa más es lo que no está, es mostrar lo que no se ve, ¿no? Entonces, hay como, si uno piensa, por ejemplo, en un signo semiótico, está la imagen y está el concepto. Y a mí lo que me interesa más es el concepto, no la imagen. La imagen es solamente un punto de partida para tratar de transmitir algo que, que es algo difícil de transmitir con palabras o con la imagen en sí. La imagen sin el contexto, la imagen sin digamos, la imagen como objeto sin nada más, ¿no? Porque para nosotros, por ejemplo, un plato de kimchi es solo un plato de kimchi, pero un plato de kimchi para un inmigrante es un recuerdo de, de su origen, de muchas otras cosas más, por más ridículo que sea el ejemplo. Y en cuanto a cómo saco las fotos, prácticamente, si estoy en la calle, yo siempre tengo la cámara en mano. No intento esconder la cámara porque eso sería bastante sospechoso, pero muy pocas veces me ha ocurrido que alguien se ofende por sacar una foto. Me ocurrió una sola vez, acá en Edimburgo, hace muchos años, pero en general la gente sonríe, la gente está interesada. Hay mucha gente que me piden que saque más fotos y cuando le digo que use una cámara de rollo, me dicen que no gaste más película. Eh, pero también bueno, hay otras situaciones, como por ejemplo el cumpleaños de Joaquín Potley, en donde conocí a la familia, estuve en la fiesta, celebramos juntos y sacaba fotos. Todos sabían que yo estaba sacando fotos. Lo único que generalmente no hago, no les pido a las personas que posen. De vez en cuando sí, pero cuando puedo trato de sacar las fotos naturalmente, lo cual eh, quizás me hago el trabajo bastante difícil para mí mismo porque sería más fácil que le diga que se apoyen contra la pared o algo. Pero bueno, a mí lo que me interesa es captar en la realidad lo que está en el subconsciente. Así que si yo le dijera cómo posar o qué hacer, estaría rompiendo esa relación. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Muchas gracias, Michael. Tiene todo el sentido, ¿verdad? Eh, Quisiéramos pedir una disculpa en redes. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero ya estamos retransmitiendo otra vez. Así que si gustan igual mandarnos sus comentarios, son muy bien recibidos. También tenemos dos comentarios más del Zoom. Eh, para Michael, que dice, bellas fotos, Michael, es interesante analizar los detalles que hay en la vida cotidiana y así como nos los tienen que señalar algunas veces, como lo hiciste, no nos daríamos cuenta, ¿no? Hay otro que dice, la poesía de lo cotidiano, muchas gracias por compartir estas imágenes, me hacen reflexionar desde dónde se vive este mestizaje en las diferentes regiones y el sentimiento de pertenencia e historias que cada uno de estos rostros, tiempo y espacios pueden contar y representar. Así que esos son los comentarios que nos han llegado por los distintos medios. Michael, no sé si quisieras agregar algo más a tu presentación o si Sí, alguien no. quisiera intervenir. Sí, con respecto a esos comentarios, creo que eh, captan bastante bien lo que intenté hacer, que es tratar de reflejar algo conceptual mediante lo cotidiano, ¿no? Lo cual me parece que es algo importante porque lo cotidiano quizá parezca mundano, pero no lo es la vida misma. Lo cotidiano es lo que hacemos todos los días y es nuestra identidad. Así es. Muchísimas gracias por esa respuesta, ¿verdad? Siempre la identidad constantemente está presente en nuestra vida cotidiana. También Araceli nos pregunta, ¿dónde podemos ver más trabajos tuyos, Michael?
Creo que les mostré todas las fotos que tengo. Bueno, quizá tengo un par más en mi página de internet, que es michaelbinskin.com, pero como proyectos en sí, el de México y Cuba fueron los últimos que hice, y ahora estoy empezando otros proyectos nuevos que son bastante diferentes y no tienen nada que ver con la diáspora coreana. Así que quizá en unos meses estará en la página, pero no puedo prometer nada. Muchas gracias, Michael. Em, Antes de que termine la sesión, ¿alguien más quisiera intervenir con algún comentario, con alguna pregunta? Igualmente, Daniel en el chat agradece por compartir tus fotografías, porque dice que transmiten añoranza, pero además la adaptación que tuvieron que realizar con sus tradiciones para no perderlas. También agradece mucho. Simply también agradece tu presentación. Y bueno, pues si ya no tenemos más comentarios, ¿verdad? O más preguntas, pues entonces restaría agradecerte, Michael, por este esfuerzo, por presentar y compartir con nosotros estas bellísimas fotografías, ¿no? Que reflejan pues el trabajo que has hecho, pero también esta parte que de repente no se conoce mucho, ¿no? Estas historias que están ahí y que nos recuerdan justamente estos limbos en el que habitamos quizá muchos de nosotros, ¿no? En la vida cotidiana, como mencionas, que pasan por encontrarnos a nosotros mismos constantemente, ¿no? Queremos agradecer tu presentación. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron y que estuvieron aquí presentes en la presentación de Michael. Vamos a tener un receso y recuerden que justamente a las 3 de la tarde vamos a tener nuestra mesa magistral llamada Sobre las Tres Coreas, que también va a estar muy interesante porque justamente vamos a hablar sobre esta propuesta de Patrick Maurus desde Francia, ¿no? Que nos hacen sobre entender de qué hablamos cuando hablamos de la tercer Corea, ¿no? Entonces los invitamos a que se conecten, a que estén aquí con nosotros. Va a ser en esta misma sala, en el aula 1, y también se va a estar retransmitiendo por Facebook Live. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un rato. Gracias, Michael, nuevamente por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes.